Corintios 3, 9 al 11. Primera de Corintios 3, del 9 al 11. Porque entiendo que el Señor está haciendo nacer una nueva oportunidad para su iglesia y en esta en particular, y creo que en toda la zona, me venía a la mente cuando Jesús se encuentra con Pedro. ¿Recuerdan esas dos situaciones? Cuando Jesús le dice, tira la red del otro lado. Le pasa dos veces a Pedro, ¿no? Y en la primera, queda maravillado con Jesús. Y en la segunda, Pedro ya estaba medio desahuciado, porque Jesús había muerto. Si bien ya lo había visto, pero faltaba la restauración de Pedro. Y en las dos veces Jesús les dice, muchachos, del otro lado. O vamos de vuelta al mar, boga mar adentro. Y en las dos veces Jesús sorprendió a Pedro y pudo sacar muchos peces. Y creo que en el pasaje de Juan, el final, Juan 21, hasta dice cuántos peces habían sacado, cosa que me llama la atención, 153 peces. Y ni aún así la red se rompía, dice Juan. Me llama la atención estos dos detalles. ¿Por qué el número? Que los contaron. O sea, 1, 2, 3, habrán contado los peces. Y la red no se rompía, así que 153 peces eran muchos. Y serían también grandes. Pero la red no se rompió. Entonces, no le tengamos miedo a lo nuevo, a lo que Dios quiere enviar, porque Dios manda abundante. Y la red no se va a romper. La red no se va a romper. Amén. 1 Corintios 3, 9 dice, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta ahí. Dejen abierto ahí en Corintios, porque vamos a seguir leyendo un poquito. Los que leyeron el celular, no saquen la Biblia al Facebook ni al WhatsApp, déjenlo ahí, ¿sí? Porque cambian de pantalla. Dejen abierta la Biblia. Pero tengo un problema acá, porque tengo una arquitecta que seguramente me va a poder corregir cualquier cosa que yo pueda decir mal respecto a la edificación. Pero la Biblia habla mucho de la iglesia como edificio. Está la figura de la iglesia como edificio, la iglesia como cuerpo y la iglesia como familia. Son los tres conceptos que encontramos en el Nuevo Testamento que grafican o nos dan una visión de la iglesia. Entonces, hoy vamos a tratar de ver dos conceptos, como edificio y como cuerpo, ¿sí? Y el domingo que viene vamos a hablar de la iglesia como familia. Pero en los tres conceptos estos los vamos a ver desde la óptica de lo que significa crecer. Crecer como edificio santo, crecer como cuerpo y crecer como familia, ¿sí? Entonces la primera idea fuerte es, la iglesia es un edificio santo donde el fundamento es Jesús, ¿sí? Y acá dice Pablo que ninguno puede poner otro fundamento que no sea el de Jesús. Entiendo que en la antigüedad, cuando Pablo dice esto, se edificaba distinto, ¿no? No es como ahora que hacemos cimientos, ¿sí? Sino que se plantaba la piedra y sobre esa piedra se edificaba. Por eso Jesús cuenta esa parábola y dice, el que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Y da el ejemplo de cómo debemos edificar. Entonces, que seamos un edificio santo, donde Jesús sea la piedra principal del ángulo, la piedra base,
y sobre eso empezar a edificar, significa que mi vida tiene que estar sobre el señorío de Cristo y no sobre las costumbres evangélicas. Muchas veces nos aferramos a costumbres evangélicas más que al señorío de Cristo. ¿Sí? Hoy en la alabanza la nota del Espíritu fue el tener la seguridad en Jesús, ¿no? Todas las canciones, la mayoría apuntaron a eso, a estar seguros en Jesús. Y la seguridad me la da donde yo estoy parado, donde estoy fundamentado. Y acá Pablo dice, miren que no hay otro fundamento que el que no está puesto que no sea el de Jesús. Y los que tenemos años en el Señor muchas veces nos fundamentamos más en costumbres y porque siempre se hizo así y porque, qué sé yo, es así. Hay un montón de cuestiones que tenemos, latiguillos evangélicos que a veces no tienen nada que ver con la palabra. Entonces tenemos que estar atentos para que nuestro fundamento, nuestro edificio se pueda edificar sobre la roca. Y hay 5 cosas que implican que mi fundamento esté sobre Jesús o que son el fruto de una base firme en Jesús. La primera situación es que el que está firme en Jesús permanece en Él. Y la palabra de Jesús permanece en Él. La palabra permanece en mi vida. Jesús dice en Juan 14, por ahí, que el que me ama guarda mis palabras. Y si guarda mis palabras, mi Padre y yo haremos morada con Él. Así que lo primero que nos tenemos que preguntar para saber si Jesús es nuestro fundamento es, ¿estoy permaneciendo en la palabra? ¿Estoy conociendo más la voluntad de Dios para mi vida? ¿Estoy comprobando cuál es la voluntad de Dios específica para mi vida? La segunda es la oración. La oración. Gracias a Dios por los lunes que estamos orando más, ¿sí? Pero está casi siempre el mismo grupo. Pero hay que perseverar. Y está bueno, porque nos está dando un tiempo que no teníamos y podemos charlar con hermanos que a veces ni se conocen y orar unos por los otros y orar por las situaciones. Pero el orar en grupo, el orar a solas, es otro de las implicancias de lo que significa tener a Jesús como fundamento, como base. La comunión genuina, estar sujetos al cuerpo, estar sujetos a mi cobertura espiritual, eso es otra implicancia de tener la base firme. Buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y Pablo le dice a los de Éfesos, busquen ser llenos del Espíritu Santo. Hay que buscar la llenura del Espíritu. Y lo otro que implica tener a Jesús como fundamento es la evangelización. Si yo no evangelizo, alguna grieta en el fundamento hay. Porque si permanezco en la palabra, practico la oración, tengo comunión con el cuerpo, estoy bajo cobertura espiritual, busco ser lleno del Espíritu, lo otro es ir y evangelizar. Futbolísticamente hablando sería, ¿no?, un equipo que juega a los toques, llega al área, ¿y qué tiene que hacer una vez que llega al área? Hacer el gol. Bueno, tengo la palabra, tengo la oración, estoy en el cuerpo, estoy bajo cobertura, busco ser lleno del Espíritu y no se lo digo a nadie. Naturalmente eso surge por todas esas cosas. Entonces la primera pregunta es, ¿dónde hay alguna grieta en esa base
donde se me filtre un poquito de agua, porque eso empieza a debilitar la base. Pero si estas 5 cosas están, la base está firme, el fundamento está firme, y a partir de ahí empiezo a edificar. Por eso Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Así que nuestra responsabilidad es mirar cómo sobreedificamos, qué ponemos en ese fundamento. El fundamento es Jesús. ¿Y ahora qué le pongo? ¿Qué le agrego? Por eso, lo segundo y fundamental es mirar cómo vamos a sobreedificar y con qué vamos a sobreedificar. ¿Cómo y con qué? Vamos a leer Lucas 14, 25. Lucas 14, 25. Porque acá Jesús explica el cómo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo encarar un edificio? ¿Sí? ¿Sí? Tengo la base bien sólida, tengo los fundamentos, y ahora, ¿qué le pongo? ¿Cómo lo hago? Y Jesús acá explica el cómo. Dice, grandes multitudes, Lucas 14, 25 al 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose, ¿sí?, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, calcula los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea cosa que después que haya puesto el cimiento y no pueda terminarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y digan, este hombre comenzó a edificar y no puede terminarlo. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente a 10.000 al que viene con él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo tengo que edificar mi vida? Renunciando, dejándolo todo, poniendo en segundo lugar el amor a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana y mi propia vida. En otro pasaje Jesús dice, el que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí. Y esto está bueno entender lo que es llevar la cruz e ir en pos de Él. ¿Sí? Ir en pos de Él es ir y postrarse delante de Él. ¿Sí? Está usando esa misma palabra, postrarnos. Y la adoración es postrarnos delante de Él. Así que, ¿cómo se edifica? Tomando la cruz, renunciando a todo lo que poseemos, tomando cada día nuestra tarea y yendo a los pies de Jesús. De esa forma se sobreedifica. Por eso Pablo dice, ojo, mire cada uno cómo sobreedifica, porque podemos tener unos cimientos excelentes, pero arriba ponerle cualquier cosa. ¿Sí? Ponerle un ladrillo malo, ladrillo finito, poco hierro, y después la casa se empieza a resquebrajar. Y ahora lo vamos a leer, pero en Corintios dice que cualquiera de las cosas con las que sobreedifiquemos van a ser probadas. Entonces, lo que está bien, lo precioso, lo que perdura, va a quedar. Pero si le pongo
a la casa techo de paja y pared de madera, cuando venga el fuego, la va a quemar. Entonces, ¿cómo vamos a sobreedificar? Y la actitud es la que Jesús explica en Lucas 14, renunciando, yendo en pos de Él, dejando todo para amarlo a Él en primer lugar. ¿Amén? Ahora, el cómo, el qué, el con qué, mejor dicho, el con qué. ¿Con qué vamos a sobreedificar? Volvamos a Corintios 3, versículo 12. 1 Corintios 3, 12. Para reafirmar lo que decía recién. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, será probada por fuego. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare o sufrirá pérdidas, él mismo será salvo, pero así como por fuego. Algunos consideran con esto que la salvación no se pierde, pero no está hablando de la salvación, Pablo. Está hablando de lo que vas a sobreedificar. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Algunos dicen, salvo siempre salvo. Y no está diciendo esto Pablo. Pablo está diciendo, prestemos atención a cómo sobreedificás. No está diciendo si la salvación se pierde o no, cómo sobreedificamos. Está diciendo que si mi fundamento es Jesús y sobreedifico con cosas buenas, la obra va a ser probada. Pero si sobreedifico con cosas, con materiales malos, la obra se va a quemar. ¿Sí? La salvación se cuida con temor y temblor. Y se lo dice a los mismos corintios, Pablo. Así que no está hablando de si la salvación se pierde o no. Está diciendo, ojo, miremos cómo sobreedificamos. Miremos de qué manera y de qué forma edificamos nuestra vida, nuestras relaciones. ¿Sí? Porque todo va a ser probado. Pero tenemos que poner fundamento, tenemos que poner materiales de alta calidad espiritual, para que la obra perdure, para que la obra resista, para que sea probada, pero que permanezca. Jesús dijo, el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Así que el permanecer en Él, el hacer una obra de calidad, es la que permanece. Y calidad a veces no es tan ligada con que todo esté ordenadito. Calidad es materiales de buena calidad y ritmo. ¿Sí? No es solo, bueno, poco pero bueno, ¿no? La obra del Señor es abundante, es amplia. Alguna alabanza que decía, somos un pueblo, ¿cómo era? Bueno, mentira eso, no es bíblico. Porque la palabra dice que Dios quiere una familia de muchos hijos, semejantes a Jesús. ¿Vieron las costumbres evangélicas a veces cómo nos hacen desviarnos? Jesús quiere, era linda. Pero no se sujeta a la palabra. Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Así que la obra para ser edificada requiere ritmo y productos de calidad. Y ahí mi vida va siendo sobreedificada en Jesús. Tenemos que tener
herramientas que nos capaciten y nos lleven a hacer una obra de calidad espiritual. La oración, la comunión, la lectura, estar bajo sujeción. Ponernos metas personales de valor espiritual. En el estudio, en el trabajo, en la casa. ¿Qué metas tenemos para este año? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los propósitos a los que queremos apuntar? Tenemos que poner metas espirituales a nuestra vida. Tenemos que evangelizar, ganar a alguien para el Señor. Y si no lo ganás, al menos tu actitud hacia ganarlos tiene que estar. El problema no es ganarlo o no, el problema es la actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿De abrirte, de evangelizar, de llegar, de servir? ¿O es pasiva? Estoy acá, bueno, no me pidan tanto. ¿Sí? Tiene que haber una actitud al servicio, a buscar que otros conozcan a Jesús. Crecer en el servicio, no solamente el servicio en el salón, sino el servicio que está fuera del salón. El servicio del hermano que necesita. El otro día estuve hablando con un hermano de otro lado, no es ni de Palomar ni de Rodríguez, y me decía una chorrera de reclamos, era parecía la marcha de la 9 de julio, llena de reclamos. Y le digo, ¿y vos qué diste? No, porque nadie me llamó. ¿Y vos llamaste a alguien? No. Y estuve mal y nadie se interesó por mí. ¿Y vos te interesaste por alguien? No. Necesitaba no sé qué cosa y nadie. ¿Y vos qué hiciste? Cuando vos trasladás lo que no te hacen, es porque en realidad vos no lo hiciste. Entonces el reino de Dios no es recibir, el reino de Dios es dar. Siempre. Y si no recibí nada, gloria a Dios. Pero el reino de Dios es dar. Es dar. Porque si no, el espíritu del mundo se mete en la iglesia. Entonces, dicen, la iglesia tiene que dar. Amén, sí, es verdad. Y vos sos iglesia, así que da. La iglesia está para dar. Amén. Vos sos iglesia, así que vos tenés que dar. Pero nuestra actitud a veces es al revés, querer recibir. Está bien, Dios después nos bendice, nos da. Pero mejor es dar que recibir. ¿Qué metas espirituales nos vamos a proponer? ¿De qué manera vamos a sobreedificar? ¿Con qué materiales? ¿Qué cosas dejé inconclusas en mi vida que tengo que completar? ¿Qué cosas tengo que sanar? ¿Qué relaciones tengo que sanar? Entonces eso es edificar con piedras preciosas. El fundamento es Jesús. Pero cada cosita que yo ponga tiene que ser de calidad. Metas espirituales, objetivos espirituales, completar lo que no se terminó, sanar las relaciones, ponernos firmes en esas áreas de nuestra vida que tenemos que ajustar, que tenemos que aún cambiar. Fíjense lo que dice Pedro, y con esto terminamos esta parte de Jesús, de que Jesús nos habla de la iglesia como edificio. Primera de Pedro 2, 4. Dice, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Así que acá Pedro está diciendo que también nosotros somos piedras vivas. Jesús es la gran piedra viva, el fundamento, que otros desecharon, pero que nosotros aceptamos, y nos tenemos que acercar a esa piedra viva y ser edificados. Nunca vi una piedra viva. Es una metáfora que está usando Pedro. Pero vale, somos piedras vivas.
que tenemos la vida porque estamos cerca de Jesús, que es la gran piedra viva. Pero nos tenemos que edificar. Y acá dice como casa espiritual. Una casa con fundamentos, Jesús el fundamento, y nosotros piedras vivas que somos edificados en esa casa espiritual. Amén. Y esa casa espiritual ofrece sacrificios espirituales que son aceptados por Dios a través de Jesús. Así que nuestra tarea es dar sacrificios espirituales. Por eso, ¿con qué vamos a edificar nuestra vida? ¿Qué le vamos a poner a la casa? ¿Qué material vamos a usar? ¿De qué manera vamos a sobreedificar? ¿Amén? El otro aspecto de la iglesia como cuerpo, voy a leer solo un versículo o dos versículos. 1 Corintios 12, porque Pablo hace referencia al cuerpo, tanto en Corintios como en Romanos, pero vamos a leer solo el de Corintios. Corintios 12, 12. Primera de Corintios 12, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Jesús. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Más abajo sigue explicando y sigue diciendo que a cada miembro Él le dio un lugar específico. Entonces dice, la mano no puede decir, porque soy mano no soy del cuerpo. ¿Sí? O alguno que quiera sacarse la mano, dejarla acá y venir el domingo que viene a ver cómo puede vivir, si es que vive. ¿Sí? No podemos separar un miembro del cuerpo. O sea que somos parte de algo y significa que si esa parte no está, el cuerpo está incompleto. Si esa parte del cuerpo no está, el cuerpo está incompleto. O sea que ser parte de algo es sentirse integrado en todo. Ser parte de algo es sentirse integrado en todo. Y la iglesia es un cuerpo. ¿Sí? La iglesia es un edificio, como vimos, y la iglesia es un cuerpo. Y el cuerpo tiene muchos miembros, y todos los miembros se necesitan unos con otros. Más adelante, en el versículo 24, Pablo dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Sí? Si un miembro recibe honra, todo el cuerpo recibe honra. Y luego da una sentencia espiritual impresionante. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¡Qué tremendo! Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Dónde hubiese conocido a Lucas si no hubiese sido por Cristo? ¿Dónde nos hubiésemos conocido todos nosotros si no hubiese sido por Jesús? Capaz que nos cruzamos como va ese caminando y no nos hubiésemos ni saludado en la calle. No nos hubiésemos identificado. ¿Y por qué si ahora nos cruzamos en la calle nos saludamos? Porque nos conocemos. ¿Y por qué nos conocemos? Porque actuó Cristo.
Si no, no nos hubiésemos conocido. Entonces somos miembros unos de los otros del cuerpo de Jesús. ¿Y ustedes piensan que Jesús no cuida su cuerpo? Cada uno de nosotros cuidamos nuestro cuerpo. Jesús cuida su cuerpo y cuida a cada miembro en particular. Ahora, ¿cómo crece espiritualmente ese cuerpo? En Hechos 2:41 está una descripción perfecta de lo que es la iglesia. Esos versículos que muestran cómo crecía la primera iglesia. El otro día una hermana en uno de los grupos dice, yo tengo una palabra para contar. Pues son esas hermanas que nosotros conocemos hace muchos años, de chiquita, y ella tiene una dificultad para caminar. Entonces ella siempre se siente menos que todos. Y lo dijo, dice, yo siempre me sentí menos que todos. Y si quiero leer esto, entonces leyó Hechos 2, que dice que estaban todos juntos, unánimes, partían el pan, alababan a Dios con alegría y sencillez de corazón. Estaban juntos, nadie decía hacer suyo a nadie, sino que todos compartían. Hubo una transformación ahí en la iglesia, tremenda. Pero perseveraban, alababan a Dios, evangelizaban, porque el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había manifestación de dones. El Espíritu Santo se movía. Entonces ella dice, yo siempre me estuve lejos, retirada, viendo todo así medio de lejitos. El otro día nos mandó a llamar porque tenía miedo de perder su salvación. Y si yo estoy orando todos los días, me levanto a las 7 de la mañana, estoy orando. ¿Todos los días? Sí. ¿En serio? ¿Todos los días? Sí, todos los días estoy leyendo. El esposo se va a trabajar temprano. ¿Y cuál es el problema? No, que tengo miedo de perder la salvación y no crezco espiritualmente. Digo, te puedo asegurar que orás y lees más que un montón. Me decís que todos los días lees la Biblia y te orás. Sí, todos los días estoy leyendo a la mañana, a las 7 de la mañana, me tiro ahí y me pongo a orar. Bueno, gloria a Dios. Y Dios se le empezó a revelar. Y Dios la sacó de un pozo social y familiar que, mamma mía, no saben lo que es. Bueno, Dios se revela a los que le buscan. Y la iglesia crece cuando está ese ámbito, ese ambiente de búsqueda, de enseñanza, pero de comunión, una comunión fresca, dinámica. Cuando escuchamos la oración del hermano, cuando oramos con el hermano, cuando hay manifestación de dones, ahí se mueve, ahí crece el Espíritu Santo en medio nuestro. Esa es la manera de crecer que el Señor ha diseñado para su iglesia. Amén. Pero la estrategia, el núcleo, y con esto vamos a leer y terminamos, está en Efesios 4. Efesios 4:11 es la estrategia que Dios diseñó para la iglesia. Y esta explicación de Efesios es tremenda. Como Pablo explica esto. Vamos a leer desde el 11. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y concertado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué? En amor. Esa es la estrategia de Dios para la iglesia. Hay millones de cosas acá, podríamos estar un retiro a hacer con este versículo. Pero digo algunas cosas rápidas. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Qué es ministerio? ¿Qué significa? Servicio. Servir. La obra del servicio. ¿Y qué es? ¿Dónde sirvo? ¿Dónde sirve el cuerpo? Donde el cuerpo está. Donde el cuerpo se mueve. El cuerpo está en el trabajo, sirve en el trabajo. El cuerpo está en casa y sirve en casa. Hay pocos adolescentes acá, pero supongo que todos los adolescentes tienen la pieza ordenada. ¿No? El servicio está en casa. Los hombres seguramente ayudan a lavar y a limpiar en la casa. Anotá vos, ¿no? Por supuesto. Yo confieso que hay un pacto que no me dejan hacer la cama porque la hago pésima. Entonces, a la noche tengo problema, porque esta cama se corre todo, bueno, se salen las sábanas. Entonces, bueno, es un pacto con la cama, listo, ya aprendí, no toco. Pero tengo el ministerio de barro. Mi casa tiene que estar, el piso tiene que estar limpio, porque tengo una cierta locura con que el piso esté limpio, entonces tiene que estar limpio. Pero el servicio arranca en casa, entre los esposos, con los hijos, entre los hijos con los padres. Esa es la obra del ministerio. La obra del ministerio no es, a veces, como el versículo anterior habla de apóstoles, profetas, y dice la obra del ministerio, pensamos que la obra del ministerio es ser apóstol, profeta, pastores. Sí, en casa, primero. Vos sos pastor en tu casa. Ahí sos el gran pastor. Rompela, porque sos pastor. Ahí no fallés. Pero la obra del servicio, las costumbres evangélicas nos hacen pensar que la obra del ministerio es un ministerio. Este es mi ministerio. Bueno, empezá a lavar los platos. Empezá a limpiar tu casa. Empezá a tratar bien a tu esposa. Esa es la obra del ministerio. ¿Sí? Amén. Y para eso nos capacitó el Señor. Para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Y hoy hay vientos de todos lados, casi que son huracanes, andan por todos lados. Y escuchamos cualquier cosa. Gracias a Dios, la revelación que hemos tenido y que hemos recibido de nuestros mayores. Agradezcamos al Señor la revelación dada. Lo que pasa es que nos quedamos ahí, entonces no lo trasladamos. Es como que nos quedamos con la revelación, dijimos, qué bueno esto, acá está, esto es mío. Hicimos 3 enramadas y estamos ahí con Moisés, con Elías y Jesús. Acá estamos, ¿no? No nos mueve nadie acá, ¿eh? Y se escucha la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oíd, cállense la boca, callate Pedro, dejá de decir tonterías, porque no estamos para hacer 3 enramadas. Estamos para bajar del monte a laburar, a servir. ¿Sí? Pero no hemos quedado con la 3 enramadas. Y el Señor nos dice, no, hay que ir pico y pala. Vamos, pico y pala, a laburar.
Y el 16 es fundamental. Dice el 15, al final del 15, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? El cuerpo es, la cabeza del cuerpo es Jesús. Y todo el cuerpo, bien unido, bien concertado, bien estrecho, por las coyunturas. Fíjense que las coyunturas dice que son funcionales y dinámicas. ¿Sí? Una coyuntura rígida no me hace mover el cuerpo, estoy duro. Pero la coyuntura sería esto, ¿no? Esta articulación que me permite mover la mano. Si está rígido, no tiene funcionalidad. Entonces la coyuntura se ayuda, ¿cómo? Mutuamente. Sí es cierto que hay una coyuntura superior, porque la mano está acá, no está acá. Si la mano estaría acá, el cuerpo estaría deforme, pero la mano está acá. La mano no puede decir, bueno, dale, brazo, correte, que me molestás. ¿Por qué no podría? La mano necesita del brazo y del antebrazo, necesita estas articulaciones. Ahora, la mano tiene tareas específicas. Rascarse la oreja, por ejemplo, es una tarea de la mano, no del pie, porque nadie puede rascarse la oreja con el dedo del pie. Entonces, la actividad de la mano es específica. Entonces, las coyunturas son dinámicas, mutuas. Hay una cosa recíproca. Pero tiene una actividad funcional al crecimiento del cuerpo. Una actividad funcional al crecimiento del cuerpo. Porque termina diciendo que según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿para qué? Para edificarse en amor. O sea que si mi pierna derecha no crece, el cuerpo empieza a tener una deformación, porque tengo una pierna más grande que la otra. ¿Sí? Entonces, Jesús diseñó y la iglesia como un cuerpo para ir creciendo. Ahora, las coyunturas, ese término que algunos por ahí piensan que viene un demonio atrás de la palabra coyuntura, no es para imponer y decir acá se hace lo que la coyuntura dice. Eso es otra mentira. Es para crecer en amor. En amor. Es para edificarnos mutuamente. Y acá vuelvo al otro concepto de dar. Porque a veces pensamos que la coyuntura me tiene que dar. ¿Y vos qué le da a la coyuntura? ¿Problemas? No, trae otra cosa aparte del problema. Podés prestar una oreja, podés orar, podés dedicar tiempo. ¿Cuánto hace que no llamás a otro y preguntás a tu coyuntura y le preguntás cómo está? ¿Qué necesita? Porque siempre solemos pensar que el otro me tiene que escuchar. Y el discipulado, lo poquito que quedó del discipulado, terminó siendo más un consultorio para escuchar problemas que un tiempo de edificación para crecer. Entonces, voy a hablar con mi coyuntura, y de como que fuese a penitencia, no voy a hablar con mi coyuntura. ¿Sí? Entonces voy arruinado. Entonces, bueno, ahí hablé con mi coyuntura, ahora... O nosotros mismos, el otro día llamaron a Georgina, una chica que no está relacionada con ella directa, sino que tiene un intermediario, porque también tiene sucursales, Georgina. Y claro, no, es un discípulo que ganó otro discípulo, digamos, ¿no? Pero la salteó a la discípula, ¿viste? A la discipuladora. Y dice, che, necesito hablar con vos urgente. ¿Viste? Ya uno automáticamente dice, uy, no, ¿qué pasó ahora? Porque viene bien esa, ¿viste? Pero por ahí te llama y te decís, uy, esta también
Estaba orando otra vez. ¡Pum! Bueno, era una pavada, no sé qué pasó, ni sé qué pasó. Pero automáticamente nosotros relacionamos la charla con el discipulador. Este tiene problemas. Es automático. Porque, claro, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Entonces, pero eso no tiene que ser así. El discipulado es relación. Tiene que ser natural. Tiene que ser una amistad real, profunda. Tiene que ser un espacio donde podamos edificarnos mutuamente. Sí, charlamos los problemas, sí, tratamos, sí, oramos, sí, vamos a fondo. Pero en amor, sabiendo que el que manda es la cabeza. ¿Cuál es el secreto del discipulado? Con esto termino. Es lo que dice Pablo. Pablo dice, aprendan de mí o sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Discipulado. Yo le tengo que enseñar al otro a relacionarse con Jesús como yo me relaciono con Jesús. Yo no le tengo que enseñar un libro, ni el puerta camino y meta. Eso me tiene que permitir, es una herramienta, pero no es la lección, sino es la relación. Yo te enseño a relacionarte con Jesús como yo me relaciono con Jesús. Eso es el discipulado, la esencia del discipulado. Después están las cosas específicas, ¿no? Como uno que cría a su hijo tal vez y sabe algunas cuestiones y bueno, acá hay que ajustar acá, hay que ajustar allá. Pero esos ya son más de la cocina. Pero conceptualmente, el discipulado es yo te enseño a vos a relacionarte con Jesús. Punto. Porque somos discípulos de Jesús. El discípulo no es propiedad mía. Yo soy un colaborador para que Jesús obre en las vidas. Amén. La semana que viene vamos a ver esto que Juan, el apóstol Juan, pobre, si no siempre nombramos a Pedro y a Pablo, pero Juan también existe, ¿sí? Vamos a hacer defensa de Juan, que habla de hijitos, de jóvenes y de padres espirituales. Y a cada uno hay unas características distintas que es interesante analizarlas. No es lo mismo el hijito, no es lo mismo el joven, no es lo mismo el padre. Y ese es el concepto de iglesia como familia, ¿sí? En una familia hay un padre, hay jóvenes y hay hijos, ¿sí? Esa es la familia. Y eso tiene que ir creciendo en cada uno. Amén.